Encantado se encuentre por acá en esta sesión de hoy, martes 20 de junio de 2023, clase de disertación dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la asignatura Proceso Penal y Garantías del Acusado en la especialidad en Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte en esta sesión de hoy, que va a ser un tanto corta, aunque va a estar dividida en dos partes, toda vez que quiero asistir a tiempo real a una actividad académica de Universitas hoy a las 6 de la tarde en una importante disertación del profesor Hernández, y que quiero de verdad asistir a tiempo real. Bueno, en todo caso, estas clases, las mías, las pueden ubicar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los efectos de quien quiera suscribirse al mismo. Ya de verdad que esta lámina yo tengo que quitarla, porque hace años dejó de tener 309 suscriptores. Ya la cosa se monta en muchísimo más allá. A ver, en la pasada sesión estábamos asumiendo este recorrido de cómo se llega a un proceso penal actual sobre la base de un recorrido histórico que comenzaba allá en la edad antigua, cuando ese sistema acusatorio era de carácter puro, en Roma y en Grecia, pero luego en la Edad Media se volvió de carácter inquisitorio o inquisitivo. Hubo un cambio importante en el ámbito de la manera de concebir ese sistema inquisitorio o inquisitivo. Decía yo que a ello le seguía el llamado siglo de las luces, o los siglos de las luces. El siglo XVI, pero ya más que todo el siglo XVII y sobre todo el siglo XVIII, en donde todos estos pensadores empezaron a racionalizar la explicación del porqué de las cosas en el campo de las ciencias físicas naturales, pero también en el campo de las ciencias humanísticas, de la filosofía y el derecho. Decía yo que como un hito importante hacia la segunda mitad del siglo XVIII, un importante pensador, Cesare Bonacera, con una obra importante, Becaria o Becaría, del año 1764, de los delitos y de las penas, trató un tanto de explicar una visión racional del derecho penal que superara exclusivamente la simple concepción de vindicta, de venganza, sino una suerte de racionalización en cuanto a poder entender a partir de viejos aportes del derecho romano. Aquí, en medio de todo esto, está también lo que yo denominaba en la pasada sesión, la receptación, es decir, empezó a receptarse, a rescatarse los aportes que se dieron en el ámbito del viejo derecho romano. Entonces, nullum crimen, nulla pena, sine leges, sine lex certa scripta, el llamado principio de legalidad sustantivo. Nadie podrá ser sancionado sino sobre la base de un hecho que esté descrito como delito en previa pauta de ley, y esa pauta de ley que sea escrita. Pero además la frase allí no culminaba: nullum crimen, nulla pena, sine leges, sine lex certa scripta, sine iudicio. Es decir, el establecimiento de la responsabilidad penal a partir de un proceso que estuviera repleto de actos procesales, y esos actos procesales también descritos en previa pauta de ley. Si los delitos estaban descritos en previa pauta de ley, en leyes sustantivas, también los actos procesales han de estar descritos en previa pauta de ley. La tipificación se ubica en el ámbito de la previa descripción del delito, y el carácter taxativo de los actos procesales es en el ámbito del derecho adjetivo. Entonces, digamos que habría dos principios de legalidad: el principio de legalidad sustantivo, en cuanto a que los delitos estuvieran descritos en previa pauta de ley, y el principio de legalidad adjetivo, que los actos procesales estuvieran descritos en previa pauta de ley.
Obviamente que no solamente en el ámbito del derecho penal, con becaria o becaría, en ese folletico, pero todavía es importante, de los delitos y de la pena, también hubo una serie de pensadores, Locke, Montesquieu, Rousseau, el espíritu de la ley, la racionalidad de todo esto. Pero ciertamente les decía yo que ahí auguraba unas revoluciones, unas guerras importantes, porque esos acontecimientos políticos, bélicos, de mucha trascendencia histórica, fue lo que en definitiva dio al traste a una manera de concebir el derecho previamente, en donde se regulaba solamente eran las relaciones entre las gentes, es decir, la relación entre contratista con co-contratista, la relación entre un titular de derecho con respecto a una cosa, y si hay una relación jurídica que vincula a ese titular de derecho con la cosa, esa cosa se denominaba bien. Y entonces ahí estaba el contrato de matrimonio, ahí estaba el contrato de compraventa. Claro que inclusive hasta el derecho mercantil empezó a desandar su camino en el caso de las letras de cambio, todas las transacciones que fundamentalmente desde Venecia hacia el Asia, pero también el ámbito del incipiente capitalismo británico. Pero obviamente que ocurrieron revoluciones importantísimas a finales del siglo XVIII, y casi que si al rompe yo le preguntara a alguno de ustedes y me diría, bueno, la Revolución Francesa, olvidándonos, y creo que esto no lo abordé en la pasada sesión y por ello lo estoy asumiendo ahora, olvidando que 10 años antes aproximadamente, o 12 años antes, al otro lado del charco, es decir, al otro lado del Atlántico, en los Estados Unidos, lo que ahora se conoce como los Estados Unidos, se dio una guerra de independencia importante. Lo que se quería era eso, zafarse del sojuzgamiento de una metrópoli que era Inglaterra, frente a la colonización de importantes contingentes territoriales que se encontraban al otro lado del océano. Evidentemente que estamos hablando de esas provincias que se ubican en lo que actualmente es el noreste de los Estados Unidos, lo que ahora se conoce como Washington, pero no Washington Estado, sino capital, Boston, Filadelfia, es decir, todo este ámbito de la costa noreste de los Estados Unidos, Massachusetts, Baltimore, Delaware, en fin. Entonces, esas colonias asumieron un proyecto de independencia frente a una metrópoli. Bueno, hay muchos hitos, generalmente los que se llaman the founder father, los padres fundadores, Benjamin Franklin, George Washington, Adam y muchos otros, se congregaban publicando en un periódico que se denominaba The Patriot, el Patriota. Y bueno, lo demás fue una declaratoria de independencia y una guerra, que como toda guerra no dejó de ser muy cruenta contra la metrópolis. Pero a mí lo que me importa rescatar en este momento es que empieza a surgir la categoría de constitución, el llamado advenimiento del constitucionalismo. Empieza a promulgarse una constitución como una especie de contrato social, como una especie de regulación entre el poder público y unos administrados. Hasta ahora el derecho regulaba específicamente las relaciones entre esos administrados. Digamos, el poder público casi que no era tocado por el derecho. Aquel concepto de sujeto de derecho, que es tan interesante, aptitud para tener derechos y contraer obligaciones, casi que no sujetaba el concepto del poder público. Vamos, porque si del poder público provenía el derecho y ese poder público del cual provenía eran los reyes, entonces estamos hablando de un problema hasta de origen divino, hasta de una explicación divina, hasta una explicación canónica de por qué hay una sujeción de poderes.
Entonces, bueno, la adopción de un sistema republicano a partir de una división de poderes, un poder legislativo que realiza la creación de normas y el control, un poder ejecutivo que realizaría un acto de gobierno, un poder judicial que ya le pertenecería al propio poder público para realizar la administración de justicia. Esto que ahora se ve tan obvio, tan evidente, la concepción de los tres poderes que en otros países, como el caso de Venezuela, bueno, se ha extendido una especie de pentapoderes, 5 poderes, pero allá ubicado en ese ámbito, eso que ahora se ve tan absolutamente normal, bueno, era importante que se asumiera como tal y que se regulara en un texto supremo. Ya yo les decía que en la Edad Media o en la Edad Moderna también se hablaba de constitutio, pero el concepto de constitutio, como por ejemplo la Constitutio Criminalis Carolina, allá del año 1525 al año 1532, era entendido más bien como un compendio de normas, como una especie de codificación extensiva. Aquí la noción de constitución como tal le da un carácter de jerarquía, de norma suprema, de carta magna. Claro que hubo otras guerras importantes, sobre todo en el siglo XVII, no olvidar, por ejemplo, Oliver Cromwell allá con su revolución gloriosa en el Reino Unido y logró una década y tanto de un gobierno exclusivamente parlamentario, que no fuera monárquico, pero no trascendió, es decir, de alguna forma regresó la monarquía. Aquí con el constitucionalismo no solamente es que se establece una forma de relacionarse el poder público sustentado en el derecho, Estado de derecho con respecto a los administrados, pero que también se adopta la forma republicana de gobierno en el sentido de una división de poderes que se sustenta en el poder del voto, en el poder eleccionario. Entonces, esa constitución norteamericana es un hito importante. Pocos artículos, después con el tiempo se da un proceso de constitución dinámica en el sentido de enmiendas constitucionales con el tiempo, pero sigue manteniéndose de una forma sólida, casi como una catedral bien edificada que dura siglos, esa constitución norteamericana de finales del siglo XVIII, los que hemos tenido no sé si alguno de ustedes ha tenido la dicha de visitar Washington, la capital de los Estados Unidos, donde se ven lo que ellos denominan los memorial, y entonces en los memorial está tallado en las paredes de algunos edificios, digamos, todo el texto constitucional, es decir, como asumiendo la idea de que esto es inmodificable, es algo petrificado, así como petrificado en una pared, con caracteres como allá cuando habíamos hablado en sesiones anteriores, el tema de la ley del talión que se encontraba en una gran piedra que está allá en el Museo del Louvre en París. Entonces, bueno, esa revolución por una independencia trajo la independencia, pero también trajo, pues ciertamente, el advenimiento del constitucionalismo. Pues no se equivoca los que por aquí afirmaron o dijeron, yo no los escuché, que dijeron la Revolución Francesa. Pues sí, 12, 10 años, 9 años aproximadamente después, en la Francia monárquica, nobiliaria de finales del 18, 1789, etcétera, fundamentalmente la última década del siglo XVIII, se dio una revolución. No era una revolución de independencia, era una revolución de contenido social. Allí nos encontramos con un sector social, la burguesía, había tenido ingresos importantes en sus diferentes manifestaciones de producción, de realización. Los burgos, las ciudades, el gremio de los zapateros, el gremio de los cocineros, el gremio de los abogados, el gremio de los médicos, tenían
un poder económico, pero ciertamente no tenían un poder político. El poder político descansaba en ese estamento nobiliario, ¿verdad? A través de una monarquía, y ello casualmente se aúna en esos años con una reina que no era una reina francesa, que era una reina extranjera, austríaca, que se casa con Luis XVI, María Antonieta, era una reina muy ostentosa, y la exigencia de impuestos, la exigencia, las bajas condiciones de vida de los sectores bajos, bueno, esa olla de presión no podía seguir siendo mantenida, además insuflada de todo la ideología que se empezaba a manifestarse en libros, en textos, en prensa. Y bueno, eso conllevó una revolución, la Revolución Francesa. Una revolución que muchos la ven en una configuración romántica, ¿verdad? Los famosos cuadros de David y cualquier otra que uno podría ver allá en los museos franceses, pero era una revolución muy cruenta, absolutamente cruenta, absolutamente sanguínea, sanguínea, iba a decir yo, corría la sangre a partir de ese invento de la guillotina y el tema de Marat, el tema de Robespierre, el tema de el reinado del terror, en donde la propia revolución se come a sus propios integrantes. Fue muy cruenta, inclusive uno nuestro estuvo allí, Francisco de Miranda. Lo pueden ver allá en el Arco de Triunfo de París. Uno se queda ahí extasiado viendo el nombre de Miranda. Claro, lo primero es tratar de llegar al Arco de Triunfo, en esa redoma donde pasan muchos carros. Entonces, ya llegar allí es una hazaña, ¿ok? Allá al final de los campos, de los campos elíseos, en fin. Entonces sí, pretendía una vuelta a la República o una asunción de la República con las ideas de igualdad, fraternidad, libertad, y queriendo sucumbir la monarquía o sucumbir el estamento nobiliario. Miren, tan es así que casi que no se consigue actualmente en Francia tumbas de reyes antiguos, porque se enjuiciaron a los propios reyes muertos, se sacaron de los sarcófagos los restos de los nobles anteriores. En fin, queriendo sucumbir la monarquía e instaurar la república, se llegó a algo peor de una propia monarquía, que era un imperio, el llamado imperio napoleónico. Pero lo importante es que surge otra constitución, una constitución con su mención de igualdad, fraternidad, libertad, la necesidad del establecimiento de una república. Y a mí lo que me interesa es que esta constitución, bueno, conllevó, decía yo al final, el establecimiento del imperio napoleónico, Napoleón Bonaparte. Y ahí se inicia el proceso de codificación. El Código Civil 1805, ¿verdad? Es producto, evidentemente, de esta constitución, porque nada avisoraba con anterioridad esta codificación. El cambio que se dio en el estamento político y social, bueno, condujo a ello, a este proceso de codificación. Este Código Civil, bueno, que llevó muchos comentarios por parte de la doctrina, ¿ok? Y que de alguna forma se anticipa Francia al proceso de codificación, del cual se copia después España, y por esa vía viene otros códigos como los latinoamericanos, a excepción evidentemente del código chileno, hechura de nuestro Andrés Bello. Pero bueno, ya se da entonces ese proceso, ese advenimiento del constitucionalismo. Las primeras constituciones, por cierto que la nuestra no se quedó muy atrás, es decir, por ahí estaba la haitiana, pero la nuestra, en diciembre del año 1811, luego de los sucesos del 19 de abril de 1810, la declaración de independencia en julio del año siguiente, del año
1811 y la publicación de nuestra primera constitución en diciembre de 1811. Esa primera constitución venezolana, en donde mucho de lo que representaba como avances importantes aquí en la materia que nos ocupa, el reconocimiento del principio de legalidad, es decir, nadie podrá ser sancionado sino sobre la base de un delito que esté establecido en previa pauta de ley, el hecho de que el Poder Judicial pertenezca al Poder Público y que no sea el enjuiciamiento por la Santa Inquisición, por la propia Iglesia, la propia circunstancia de la existencia de un proceso y tribunales cuyos actos procesales sean regulados por una norma. Es importante. Entonces, esas primeras constituciones que empezaron a promulgarse se denominan constituciones liberales burguesas, porque son el producto de esa presión de ese sector social de la burguesía queriendo desplazar el estamento nobiliario, el estamento monárquico. Esas constituciones liberales burguesas, las primeras, reconocían derechos fundamentales. Allí su virtud. Ya no solamente el derecho de gente, el derecho, sino la existencia de derechos fundamentales de primer orden. Es decir, mucha gente habla de derechos de humanos de primera generación o de segunda generación. Entonces, el reconocimiento de derechos plenos, como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, eran reconocidos fundamentalmente, digamos, como una especie de derecho con D mayúscula, como queriendo yo ejemplificar que los otros derechos, los derechos de gente, eran derechos con D minúscula, porque estos derechos de D mayúscula está obligado el poder público a respetarlo, pero además se reconoce como derechos que no pueden ser modificados, que tienen una jerarquía superior. Miren, ya esto está a punto de culminar. Ingresen con las mismas coordenadas a la segunda parte de esta sesión de hoy, que solamente hoy estoy comprometido solamente ir a durar hasta las 6:05 aproximadamente. Ingresen con las mismas coordenadas. Gracias.